¿Quiénes apoyan a Barack Obama? Si yo fuera estadounidense, votaría por Obama. La hija de Raúl Castro, Mariela Castro, votaría por Obama. Votaría por... I would vote for President Obama. Y para colmo, la Agencia de Protección Ambiental de Obama envió correos electrónicos para el mes de la hispanidad con la foto del Che Guevara. Si Obama fuese de ahí de Barlovento, votaría por Chávez. Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje. En fin, una de las grandes falacias del siglo XX ha sido acusar a la izquierda de ser antiamericana. Podríamos recordar aquella memorable escena de la vida de Brian, ¿qué nos han dado los romanos?, para preguntarnos hoy qué nos han dado los estadounidenses. Y entonces podríamos responder que nos dieron a héroes del pueblo como los mártires de Chicago y con ellos el 1 de mayo, que no es poco, que nos dieron el jazz, que nos dieron cineastas y películas maravillosas, que nos dieron a la Brigada Lincoln, que combatió en España por la democracia, que nos dieron a Malcolm X y a Hugh Newton, y por qué no decirlo, nos dieron también el baloncesto y a Marilyn Monroe cantando el cumpleaños feliz. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK mientras la novia de América, con una sensualidad que erizaría la piel de cualquiera y desde luego la de este presentador, te dice eso de Happy Birthday to you? Pero además de todas estas cosas, los Estados Unidos han dado una tradición política y una constitución dignas de interés para cualquier socialista o cualquier interesado en la emancipación. Hoy en este monólogo voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Lo voy a reivindicar por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido, y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el Partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios. Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Dios bendiga a América. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Mira, este partido sí me parece interesante. Quiero inscribirme. Lo siento, con esa actitud no puede. Paso de este rollo. ¡Bienvenido a bordo, hermano! ¡Estupendo! Expulsado. ¿Qué has dicho? Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, son capullo. Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón. Joder. Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra. A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au! Somos 50 millones de hispanoamericanos en los Estados Unidos. Nuestro voto decidirá esta elección.
pero solo si juntos trabajamos para que todos sepan lo importante que es hacer escuchar en noviembre. El presidente Obama cree que el esfuerzo y el talento de cada estadounidense debe de determinar su éxito, sin importar quiénes sean sus padres o sus raíces. ¿Estamos listos para caminar? ¡Sí podemos! Obama es nuestro futuro. Obama es distinto. Obama es educación, juventud. Fuerza, inspiración. Obama es esperanza. Obama es cariño. Obama es un cambio que necesitamos. Y yo como latina, acá en Estados Unidos, quiero ese cambio. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? En fin, los chicos de Revuelta en el Fenopático van a conseguir que me terminen cerrando el programa. Hoy, para discutir de las elecciones en Estados Unidos y de sus consecuencias, tenemos una mesa plural y de nivel. A mi izquierda se estrena en la tuerca por fin Javier Couso, activista social, que se hizo muy conocido después de protagonizar una campaña contra la impunidad, después de que los militares norteamericanos asesinaran a su hermano en Irak. Bienvenido a la tuerca, Javier. Gracias. Frente a él vuelve a la tuerca Juan Segovia, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Pablo, gracias. Y nos acompaña también Santos Chiches, que nuestros espectadores ya conocerán porque es el responsable de control de redes, pero que sabe mucho de los Estados Unidos y no vamos a dejar de contar con su presencia. Hoy representa a Izquierda Unida. Muchas gracias por venir, Santos. Gracias. Nos acompaña también, repite en la tuerca, Isabel Ayuso. Isabel es diputada también por el Partido Popular, en este caso en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por volver a la tuerca. Encantada, ¿qué tal? Y nos acompaña también Jacobo Rivero, periodista. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y cierra esta mesa Pachi Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, que se estrena en la tuerca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que os voy a pedir es un titular de lo que ha pasado ayer. Empiezo contigo, Javier, 20 segundos. Pues yo diría algo que pienso totalmente sin novedad en la superpotencia global y gamberra. Y entendiendo gamberra como un país que cumple el derecho internacional cuando le da la gana. Juan, tu titular. Bueno, no sé si tanto como un titular, pero creo que ayer los españoles, los progresistas, tuvimos dos muy buenas noticias porque no somos lo mismo ni allí ni aquí. Una tuvo que ver con la victoria de Obama y otra tuvo que ver con que por fin y después de 7 años el Tribunal Constitucional puso orden y dijo que el matrimonio gay era una cosa constitucional y creo que son dos buenas noticias, insisto, que dejan claro que sí que hay diferencias, tanto en España como en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan. Santos. Bueno, pues mi titular sería: los latinos salvan a Obama por miedo a los republicanos y no se esperan grandes cambios que puedan mejorar la vida de la clase trabajadora y la clase media norteamericana durante los próximos 4 años. Muchas gracias, Santos. Isabel. Bueno, yo lo definiría como ejemplo de un país unido que se presenta en 2 bloques, pero que en los momentos difíciles pues que sabe estar unido y que de esta unión pues espero que Europa salga beneficiada y bueno, aprovechar pues eso para ver, como dice mi compañero, pues que si siendo 2 modelos distintos, el español y el americano, se pueden contrastar, pues vernos en otro programa aquí más adelante para hablar del tema del Tribunal Constitucional. Seguro que sí, seguro que sí, es un temazo. Jacobo. Bueno, yo creo que ha ganado el candidato que más se acerca a los derechos de ciudadanía y que hay 3 ejes que han sido muy importantes, que ha sido el de los latinos, que ya se ha mencionado, el del aborto y el voto de las mujeres y de los homosexuales, ¿no? Lo cual no creo que sea suficiente para valorar en su justa medida el papel que juega Obama, pero que sí que me parece muy importante. Gracias, Jacobo. Pachi. Las segundas partes esperemos que sean buenas. En la primera no se ha cumplido las expectativas. En la segunda está más libre. Por lo menos vamos a darle un voto de confianza de que empiece el cambio. Bien entendido que yo creo que está condicionado por el modelo en el que está. Bueno, vamos a empezar ya con el debate. Rubalcaba ha dicho esta mañana que
que la victoria de Obama es una buena noticia para la socialdemocracia, pero creo que también ha habido algún cargo político del Partido Popular que ha dicho que es una buena noticia para España. Rubalcaba insistía como español, esto es una buena noticia para nosotros. Empiezo contigo, Juan, ¿qué diferencia habría para España si hubiera ganado Romney? Bueno, no sé para España, creo que hay claras diferencias entre el candidato republicano y el candidato demócrata. Me parece que mientras uno representa a la extrema derecha, el otro representa una opción progresista dentro de un mismo sistema, es cierto. Aquí nos estaban contraponiendo, como en Venezuela hace algún tiempo, dos modelos de país distintos. Esto eran dos modelos dentro del mismo sistema, pero dos modelos muy diferentes. Es cierto que Obama ha tenido una política posiblemente algo decepcionante, pero una política muy distinta a la que se había tenido hasta ahora, en materia de derechos civiles, en materia de salud, en política exterior incluso, con respecto a las guerras de Irán o de Afganistán, defensa, etcétera, etcétera. Te doy la palabra a Javier, pero ya estamos en barra libre, cualquiera puede intervenir. Pues yo creo que no hubiera cambiado nada. Yo hago esta imagen de tanto tener que estudiar polemología y temas militares, aparte de ser hijo de militar, a pesar de haber sido insumiso, pues me doy cuenta que para mí es como si en la dotación de un carro de combate pudiéramos cambiar o no de artillero. Uno que tiene una espuela con la cual se cubre para disparar y otro que tiene el gatillo fácil, ¿no? En ese sentido, en lo que respecta afuera de Estados Unidos y a nosotros, que somos prácticamente un protectorado de Estados Unidos, como por desgracia creo que es Europa por el eje atlántico, creo que no hubiera cambiado nada. Isabel, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que nada más lejos de la extrema derecha puede ser un partido que se presenta a unas elecciones y gana tiene la representación de medio país, como se ha visto en este caso. Por tanto, yo creo que son dos modelos que van encaminados en una misma línea y que ambos, yo creo que si hay algo que les diferencia, sobre todo es su política fiscal y sobre todo económica, pero no creo que sea una cuestión de izquierda o de derecha, en este caso tanto el Partido Republicano como el Demócrata. Bueno, a mí me gustaría, hay mucho debate sobre las comparaciones entre, muchas veces se quiere comparar el bipartidismo español con el bipartidismo norteamericano y los críticos, digamos, del bipartidismo español suelen decir que demócratas y republicanos son los mismos. Los defensores del bipartidismo español suelen jugar a las diferencias entre demócratas y republicanos, pues un poco para amparar el juego que tienen aquí dentro de España. Y yo creo que habría que ver un poco las cosas en su contexto. Me voy a remontar, quizás por mi formación como profesor de historia, me voy a remontar un poco, voy a hacer un paralelismo con la época romana. En la época romana tú tenías dos partidos, tenías el Partido Popular, que representaba a los plebeyos, y tenías el Partido Aristocrático, que representaba a los patricios. Eso ocurre en Estados Unidos con demócratas y con republicanos. No obstante, los dos partidos son garantes del sistema esclavista, en el caso de los romanos, del sistema esclavista romano y del sistema imperial romano. En el caso de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos son garantes del sistema capitalista y del modelo de desarrollo económico de los Estados Unidos, que es muy medioambientalmente muy agresivo y socialmente también muy agresivo, y son también garantes del modelo imperial que tiene Estados Unidos sobre el resto del planeta. Entonces, en este sentido, bueno, pues no voy a decir que sea lo mismo, porque no lo son, pero sí que son las dos patas del mismo sistema sobre el que con mucha estabilidad, bueno, pues se mantiene el poder hegemónico de Estados Unidos en el mundo y se mantiene la estructura de clases, y en política interna, bueno, pues también esa estructura de clases y esas diferencias sociales dentro de Estados Unidos. Y en eso pues son garantes del mismo sistema. Me pedía la palabra Jacobo. Sí, yo creo que realmente no habría cambiado nada, porque España no pinta nada a nivel internacional, entonces ahora mismo, ¿no?, en la situación actual. Otra cosa es en los años 80, que sí que había una confrontación de bloques en la cual había unos intereses estratégicos que podían determinar la política exterior de Estados Unidos. Lo que sí que me parece un cambio fundamental es que si Obama se paseara mañana en los alrededores de este estudio en el que nos encontramos, muy probablemente le pararía a la policía para pedirle los papeles. Y ese yo creo que es el dato fundamental. Esa sí que es la cuestión clave de estas elecciones. No tanto que el Partido Demócrata o el Republicano sean un paradigma diferente, porque no lo son en la mayoría de sus políticas, y mucho menos a nivel de política exterior, sino en la cuestión de que es un afroamericano que se llama Barack Hussein Obama el que ha ganado estas elecciones, y que aunque solo sea en lo sentimental, representa una serie de cuestiones que son absolutamente rompedoras.
en cualquiera de los paradigmas del control político que ha habido ahora en Estados Unidos. Nadie del Partido Popular puede decir que simpatizaría con Obama por la sencilla razón de que sería detenido aquí en las puertas, llevado a un centro de internamiento para extranjeros, y 2 meses después, cuando se encontrara en su hotel pues su documentación, pues se le pediría una disculpa, como ha ocurrido, ¿no? Y probablemente el Partido Socialista pues haría algo parecido. Si algo ha determinado estas elecciones precisamente es el apoyo de Obama al aborto, el tema de la mujer, el tema de los derechos de los afroamericanos y el tema de los hispanos. Y todas las demás políticas, especialmente la política exterior, no han sido, yo creo, especialmente determinantes. Le pedía la palabra Pachi. Yo no sería tan negativo en ese análisis que algunos de vosotros hacéis respecto al papel de España. Me sorprende también que os quedéis con la lógica estratégica cuando esta está ya, vamos a una lógica distinta, una lógica geoeconómica. En esa perspectiva hay otros actores que empiezan a pesar. Respecto a la pregunta, hombre, yo creo que es mejor para España y para Europa que sea Obama. Pero sí comprendería el argumento de quien diga contra el otro candidato es más fácil que se produzca una contradicción. Yo ahí sí comprendería que los claroscuros iban a ser más rotundos y por lo tanto iba a ser más fácil el que se produjeran, por ejemplo, choques entre Europa y Estados Unidos en relación a la nueva gobernanza mundial. Con Obama se han producido ya choques, pero han sido más latentes, menos claros. No lo acaba de ver la opinión pública en general, pero en todo caso, en los últimos 4 años ha habido desencuentros relevantes. Está claro que el candidato de Israel era Romney, lo han dicho todos los medios de comunicación. ¿Tenéis la impresión de que si hubiera ganado Romney un ataque militar contra Irán se hubiera convertido en inminente y que, digamos, la presencia militar o la actitud militar de los Estados Unidos hubiera cambiado mucho? Yo creo que no creo, aunque creo que es una retórica electoral. Por lo que yo estoy viendo y cuando se lee los centros estratégicos que están analizando temas de Oriente Medio, sí que partes de Israel, incluso se sabía hace poco que incluso el presidente pidió informes a sus ejércitos, incluso elevar la alerta para atacar, pero yo creo que en el centro de poder estadounidense no se quiere atacar a Irán. Atacar a Irán sería algo muy grave, porque Irán ha aprendido mucho de guerra irregular y de guerra de bajo nivel, con concentraciones de enjambre y deslocalización de mandos, y cuando ha estado donde está con las centrales nucleares tendrían que utilizar armas nucleares tácticas de un kilotón. La respuesta que daría Irán sería demoledora, y además estudió en un ejercicio que hizo la Armada de Estados Unidos en el año 2002, en el cual ellos evaluaron que perdían un portaaviones nuclear y varios escoltas, incluido algún submarino, con 55.000 bajas en el primer día, ¿no? Con lo cual yo creo que no hubiera cambiado, no están jugando a eso ninguno de los dos, es retórica electoral. Yo coincido contigo en cuanto al resultado. No creo que en esos temas hay un acuerdo básico en los temas estratégicos y no creo que hubiera grandes diferencias. Las razones no coincido con las tuyas. Claro, para eso estamos. Pero no, eso es lo bueno que debe tener el debate, creo que no coincidimos casi nada de aquí. Bueno, no. En cuanto a la pregunta sí coincidimos. Yo creo que podemos llegar a coincidir más algunos que algunos, más enfrente que a la derecha. Lo digo, Isabel, se me queja siempre porque le sentamos a la derecha. Lo digo porque esto de la publicidad subliminal tiene lo de la izquierda real frente a todos los demás, ¿no? Pero mira, yo, Isabel, publicidad subliminal todo lo hemos aprendido del PSOE, que desde el vídeo del Doberman. Sí, decía Isabel que los republicanos no son la extrema derecha, sí lo son. Sí son la extrema derecha. O sea, medio país es extrema derecha. Cuando, bueno, pues radical. Desde luego el candidato republicano Hombre. se ha mostrado como un candidato de extrema derecha, porque un candidato que no es que esté en contra del matrimonio gay, es que dice que los homosexuales no pueden servir en el ejército, es de extrema derecha. Un candidato que dice lo que dice con respecto a la inmigración, cuando habla de echar a 11 millones de personas del país, es de extrema derecha. Un candidato que no cesa inmediatamente o que no echa del partido o como se haga allí, un candidato que justifica a quienes están justificando violaciones y en contra de abortos, incluso fruto de violaciones, es de extrema derecha. Un candidato que tiene la política
de defensa y la política exterior que ha manifestado Romney es de extrema derecha y por tanto lo es. Y si apoyas eso, estás en tu derecho. No. Pero no te confundas. Yo, por parte del Partido Popular, no vas a oír a nadie que diga que el Partido Popular está apoyando a un candidato o apoyado al otro. No confundas. Vamos a ir por partes. Una cosa, dentro del Partido Popular, cosa que a lo mejor a ti te extraña, pero por lo menos en mi partido ahora está ocurriendo, ha habido voces que han opinado a favor de un candidato y a favor de otro. Es más, el presidente del gobierno, que es el presidente de mi partido, ha dicho claramente que le parece estupendo la elección. A mí ahora hablamos de mí, ahora hablamos primero del Partido Popular, que yo creo que también es la opinión que yo creo que queréis escuchar. Y han dicho que están Soraya Sáez de Santa María Margallo y otros muchos representantes de mi partido están no solo satisfechos con la elección, sino que para ellos, yo he visto que eran para ellos el candidato elegido, porque ellos no están pensando solamente en el Partido Popular, sino en España y en las relaciones que ahora mismo mantiene con Estados Unidos. En mi caso, yo he analizado los dos candidatos desde dos perspectivas, desde el punto de vista de la comunicación, que es el tema que a mí más me llama la atención siempre, y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de la comunicación, Obama me ha parecido un muchísimo mejor candidato. Desde el punto de vista político, Obama me ha decepcionado durante esta legislatura y por tanto pues pienso que podrían haber ido mejor las cosas con Romney, no lo sé, pero con Obama las cosas no han ido mucho mejor, y no lo digo yo, sino lo dice el propio país, que se ha ido desinflando. No es que esté apoyando, es que yo no me tengo por qué decantar ni por uno ni por el otro, como no me tengo que decantar ni por uno. A mí, si me perdonáis, porque no vamos a yo no quisiera llevar esto al terreno PP-PSOE, no tiene nada que ver. Queréis un poco hacer una disputa bipartidista a lo español, un poco de los conflictos entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. No, esto no es PP-PSOE, es que estamos en las elecciones. Por eso, como no es PP-PSOE, no quisiera llevar el terreno y pasamos a no quisiera llevar el terreno a la política nacional. Yo quisiera comentar una cosita muy corta. Sí, pero perdonad un momento, en mi propio partido ha habido gente que ha apoyado a un candidato y que ha apoyado al otro, o sea que yo no creo que ha sido ni el PP ni el PSOE los que se han llevado a las elecciones, en este caso a las urnas, aunque yo entiendo que por deformación profesional lo tuyo es meterte con el PP, pues vale, venga, pues ahora nos metemos con el PP y hacemos pero no es, a mí no me parece extrema derecha, y de eso os lo digo rotundamente, no me parece extremo radical un candidato, o estáis llamando a medio país radical, un candidato que ha apoyado más de medio país, hombre, que algunas posiciones no las comparto, yo creo que compartir, si tú me conoces y conversamos 1000 veces, yo cualquier postura que sea arrinconar o sea privar de leyes y de derechos a ciudadanos por su condición sexual, a mí no me verás en ese debate, porque desde luego no estoy en absoluto de acuerdo, que no quita para que un candidato a mí, por algunas razones, me pueda gustar un poco más que el otro. Es que esto no es blanco o negro, vamos, es que no sé. Un poco sí. No iba a votar así. Bueno, sí, en este caso, blanco y negro. Bueno, me gustaría comentar porque, claro, una de las principales diferencias que puede haber entre demócratas y republicanos es lo que en Estados Unidos llaman las guerras culturales, que es un poco pues todas las disputas políticas que ha habido, sobre todo en temas sociales desde los años 70, pero dejando eso al margen, no podemos olvidar que gran parte de las políticas económicas que se han aplicado en Estados Unidos en las últimas décadas han sido compartidas por los dos partidos, han sido aprobadas por los dos partidos, por demócratas y por republicanos. Por ejemplo, en los años 80 la última reforma fiscal que se hizo en los Estados Unidos con Reagan fue apoyada por demócratas y por republicanos. Esa reforma fiscal bajó los impuestos a las clases más altas y subió los impuestos a las clases más bajas. Recientemente, hace poco, en el contexto de la crisis, vimos, bueno, durante la era Bush hubo una cosa que fueron las exenciones fiscales para ciertos impuestos, especialmente para impuestos a las clases altas, y ya en la presidencia de Obama un pacto de demócratas y republicanos en el Capitolio y en el Senado llevó a una exención, no a una exención, a un aumento de la moratoria, porque esa exención caducaba, a un aumento de la moratoria, y se mantuvo esas rebajas fiscales de las clases altas que se habían aprobado con Bush. Ahora uno de los debates que va a haber, que va a ser de nuevo el debate fiscal en Estados Unidos, vamos a ver cómo al final van a acabar llegando a un acuerdo entre demócratas y republicanos, y yo me temo mucho que va a ser un acuerdo una vez más en beneficio de las clases altas de los Estados Unidos y en perjuicio de las clases trabajadoras y de las clases bajas de los Estados Unidos. Me temo que va a llegar adelante, luego si tengo más tiempo pues explicaré por qué se va a producir eso. Y me gustaría comentar una cosa, en España ha habido un poco de hipocresía, por ejemplo, con el tema migratorio en Estados Unidos, porque aquí todos nos hemos llevado las manos a la cabeza con lo que ha pasado en Arizona, pero lo que ha pasado en Arizona es legal en España. El cambio en Estados Unidos, la policía migratoria era la única que podía hacer controles migratorios, lo que los hispanos llaman allí la migra. El resto de cuerpos policiales no.
Lo que hizo el Estado de Arizona es permitir que el resto de cuerpos policiales hiciera esos controles migratorios y pudiera controlar a los inmigrantes y participar de las deportaciones y del control de los inmigrantes, que es lo que pasa aquí en España. Y me gustaría a mí que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pues al menos cambiaran su política migratoria para que España fuera como el resto de estados de los Estados Unidos, que no es Arizona en ese sentido. Y también decir, Obama es el presidente Obama ha expulsado más inmigrantes en Estados Unidos que Bush, eso no hay que olvidarlo. Entonces hay cosas que tienen en común Bush, Obama, que tuvo los gobiernos de Aznar, que tuvo los gobiernos de Zapatero. Zapatero también fue un gran expulsador de inmigrantes. O sea que me gustaría a mí que hubiera menos hipocresía con el tema, y si hablamos de migración vamos a hablar de migración en Estados Unidos y vamos a hablar de migración en España, y vamos a ver en qué cosas coincidimos y en qué cosas no, y qué cosas se pueden hacer. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Ahora volvemos con Jacobo, que me había pedido la palabra, y me pedís la palabra también por aquí. John Forrest, que le hemos fichado como reportero, estuvo ayer en la Sala Galileo en la fiesta de los demócratas en Madrid. Vamos a ver qué se encontró. Adelante vídeo, por favor. Hola, buenas noches, yo soy John Forrest y me estreno hoy en La Tuerca, en esta noche organizada en Madrid por el Partido Demócrata en el extranjero. Estamos en la Sala Galileo, pero parece más bien que estamos al otro lado del Atlántico, en esta sala llena de globos rojos, azules y blancos, perritos calientes, y hasta nos han sacado unas bandejas de chorizo y queso manchego. Está la sala llena de personas, llena de americanos, a los que les vamos a hacer nuestras preguntas sobre qué prefieren, si Pepsi o Coca-Cola, si Romney o Obama. Suponemos que si están aquí prefieren a Obama, pero también va a haber todo un montón de personalidades, gente de España, incluso algún que otro venezolano opositor nos han soplado por ahí. Y nada, pues os dejamos con esta noche de Bienvenido Mr. Marshall. ¿Por qué te gusta tanto Obama? Team Obama. Estamos estudiando IE, es una escuela muy progresiva y del mundial, y por estas razones vamos a Barack. Porque creo que es el mejor para América y el resto del mundo. Para mí mejor es la educación, especialmente de América, porque es una cosa muy importante para los Estados Unidos, y es la mejor cosa por eso, y pienso que necesitamos mucha progresión, como así, y más progresa, y por eso, y me gusta los policías y todo que tienen. Porque creo en los derechos civiles para todo el mundo, porque creo que todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades de igualdad, porque creo que Estados Unidos tiene que hacer por la libertad, pero siempre desde la paz, y creo que Obama encarna estos valores. Pero ¿me puedes decir algún motivo concreto por el que te guste Obama? Porque soy de Nueva York. Ok, es un buen motivo, un motivo fuerte. Dime 3 motivos por los que crees que Obama va a ser mejor que Romney. Si queremos paz, amor y amigos y familia, eso es el tercero, está bien. Tres puntos de tu programa que te diferencien de manera clara de Mitt Romney. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we run. Oh God, we're so gallantly streaming. En fin, siempre que escucho a norteamericanos borrachos cantar el himno, recuerdo esa escena de Trainspotting en la que unos escoceses se lamentan de que les colonizara un pueblo como el inglés. En fin, ¿por qué? ¿Por qué? Tenía la palabra Jacobo. Yo, sin ánimo de hacer de esto una polémica de enfrentamiento, sí que me sorprende que haya representantes del Partido Popular, ¿no?, que hagan como una especie de equidistancia entre los dos candidatos, ¿no? El mismo día que el ministro del Interior dice que para él un matrimonio entre dos personas del mismo sexo no es un matrimonio, gana Obama, que tiene un altísimo porcentaje de voto homosexual, que en 3 estados se ha aprobado el matrimonio homosexual. Entonces, este lugar como de, no, si yo voy con los dos equipos y luego me apunto al
al caballo ganador, a mí me parece como un poco absurdo. En cualquier caso, me parece que no es una cuestión de que estemos llamando o que alguien llame a la mitad del país que sea de extrema derecha porque se vote al candidato republicano. Por eso sería tan absurdo como decir que todos los votantes del Partido Popular o del PSOE o de Izquierda Unida son unos zangolotinos por el hecho de hacerlo. Y yo creo que ese es un sujeto que además de peligroso es falso, ¿no? Hay gente que habrá votado al Partido Republicano por las razones que sea, que tengan que ser las que sean. Lo que sí está claro es que el Partido Republicano, y hoy lo decían en el editorial de New Yorker, John Cassidy, tiene un problema interno muy grave. Tiene un problema interno con el Tea Party. Los dos candidatos famosos que han hablado del tema de la violación, que han hablado del tema del aborto, no han renovado su escaño en el Senado, cuando las encuestas decían que iba a ocurrir antes de que hicieran esas declaraciones, y ellos no han salido. Hay dos candidatas lesbianas por primera vez, dos candidatas en el Senado de Estados Unidos representando a sectores muy progresistas dentro del Partido Demócrata, o sea que sí que hay unos cambios sustanciales, y el propio editorial del New York Times, también al hilo de los resultados electorales, estaba señalando que la equivocación de Romney fue cuando en las primarias republicanas cargó contra la inmigración, y que eso ha sido lo que le ha condenado. El voto latino hace no tanto era mayoritariamente republicano, porque muy poca gente podía acceder al voto dentro de la comunidad latina y porque está absolutamente desactivado. Ahora es completamente a la inversa, y el Partido Republicano ha hecho un salto al vacío en el cual es un absoluto suicidio, porque está en manos del Tea Party, está contra los movimientos de gays y lesbianas, con el tema del aborto en políticas absolutamente demenciales, como decir que es una cuestión de Dios, que la mujer puede evitarlo cerrándose las piernas, absolutas locuras. Pensar que eso no es extrema derecha, bueno, puede ser que no sea extrema derecha, pero es extrema demencia política. Y es que además los mismos políticos, los mismos analistas de muchos periódicos, de muchos medios de comunicación estadounidenses, tradicionalmente que apoyan a los republicanos, están diciendo que ese ha sido el gran fallo del Partido Republicano. Otros, los de la extrema demencia, están diciendo que no, que es que Romney tenía que haber sido más duro y que es la voluntad de Dios. Claro. Yo es que creo que estoy de acuerdo en parte con cosas que dices, pero la gran mayoría no. Y es que, por ejemplo, si yo no me voy a posicionar, ni me puedo posicionar con Romney sí o Romney no, porque ya te digo que ni como militante del Partido Popular, ni como ciudadano, esto me implica directamente con el tema del Tea Party menos. Yo creo que el Tea Party es un movimiento enorme, amplísimo, que recoge muchos tipos de voluntades, desde las más liberales hasta las más conservadoras. Yo, desde el punto de vista en el que piden menos reducción del gasto público o que son favorables a reducciones de ciertos impuestos, me parece bien. A partir de ahí, cualquier intromisión en la vida privada de las personas de cualquier tipo, pero sea aquí o sea allí, a mí me parece demencial. Pero no me gusta y no lo comparto personalmente. No creo que el Estado me tenga que decir a mí nada en mi aspecto, en cualquier aspecto de mi vida privada, pero del mismo modo que relacionáis, ya termino, con esto termino, del mismo modo que relacionáis el tema del Tribunal Constitucional hoy con lo trae con las elecciones y haciendo un sándwich por medio del PP, pues el Tea Party, una de las cosas que pedía era el tema de, estaba en contra del rescate bancario. También está el PSOE, no por eso los mezclo, o sea, que no mezclemos, que una cosa es el Tea Party, y otra cosa es el Partido Popular, otra cosa es Romney, otra cosa es Obama, o sea, que por partes, porque las tesis del Partido Popular no tienen nada que ver con las del Tea Party, pues en muchísimos aspectos, en muchísimos aspectos, muchos aspectos del Tea Party, muchos aspectos económicos del Tea Party, sí, pero es que el Tea Party también mete asuntos de la vida privada que a mí no me gusta, a mí la comunidad en torno a la vida privada de la gente no me gusta y no lo comparto, y no lo compartiré, vamos, claro. Javier y después Pachi. Hombre, yo creo que el Tea Party fue un intento de reeditar la revolución conservadora que supuso Reagan, pero no llegaron ni a eso, porque están tan a la derecha y tan a la extrema derecha que incluso se ha visto como el candidato, debió ser sus asesores, le han tenido que decir, modérate un poco y vete más al centro, porque si no, o sea, no representaba tanto el Tea Party. Para mí es un acto fallido de intentar emular esa revolución republicana que supuso, que además estaba muy enmarcada dentro de una lógica de la Guerra Fría, ¿no? Pero yo, antes de pasar a los siguientes bloques, no quería dejar de decir que para mí Obama representa, y luego podemos hablar de las cosas buenas, como tú dijiste, que tiene Estados Unidos, maravillosas, de la Declaración de Virginia a la Constitución de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Obama me parece el mismo blue que Estados Unidos. Es lo mismo, son los campeones de la propaganda y bien hecha además, y del entretenimiento, lo hacen fenomenal. No ha cumplido nada de lo que ha dicho, incluso le dieron un premio Nobel de la Paz preventivo a un señor que ha matado, se habla según los datos, entre 1.700 personas, 2.600 él mismo, por unas órdenes ejecutivas que firma, creo que los martes, con unos BAND, que son vehículos aéreos no tripulados, que asesinan extrajudicialmente y extraterritorialmente en bastantes países, no solo es AFPAC, no solo es Afganistán y Pakistán, ya están en África, en Sudán. Nadie le ha dado la legitimidad para hacer eso.
por menos estamos crucificando la señora Hillary Clinton, que se rió de cómo linchaban a Gaddafi, vimos y murió, ja, es la que determina, como ellos determinan, quién es un Estado gamberro de quién no, si ellos son los primeros. Entonces, para mí, Obama representa el mismo bluff que representa el sistema político estadounidense, que no los estadounidenses. Pachi. A mí el tema del Tea Party me aburre. Creo que ya es un tema pasado. Que lo que tenemos que hablar es el efecto que va a tener el segundo mandato Obama y cómo afecta a España. A mí que el Partido Popular reconvierta su discurso me parece hasta lógico. Tienen que sustentar a su gobierno y tienen que entenderse. Ahora lo que hay que ver es en dónde podemos avanzar, en dónde no podemos avanzar. Y además, cada vez nuestra política exterior con los Estados Unidos va a ir a través de las relaciones transatlánticas de la Unión Europea. Luego ahí es donde tenemos que ver qué problemas tenemos pendientes, qué dificultades, en qué hay grandes variaciones, en dónde va a haber verdaderos conflictos, en dónde hay ahora mismo conflictos, en dónde estos mismos días, hoy ha salido en la prensa, como ya hay un conflicto gordo en la medida en que la Unión Europea quiere apretar fuerte a las empresas multinacionales americanas. Ayer en la OCDE, ayer en el G20 en México, hasta el representante de la OCDE apoyó a 3 grandes países europeos que quieren controlar grandes empresas norteamericanas en Europa que no pagan los impuestos. Y así sucesivamente. Ahí hay que ver los conflictos que están surgiendo. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre el Tea Party. Tampoco le vamos a... Yo no le daría por muerto. Para empezar, es una manifestación de una corriente política que ha existido siempre en Estados Unidos, que sigue existiendo y que va a seguir existiendo, y que ya veremos si se manifiesta como Tea Party o se articula de alguna otra manera. Voy a hacer otro paralelismo histórico. Para mí es un poco como lo que fueron los carlistas en España. Representaban a un régimen que estaba desapareciendo. Bueno, pues el Tea Party o esa corriente representa a unos Estados Unidos que por la propia evolución del país está desapareciendo, pero no obstante no olvidemos que luego los carlistas fueron un componente muy importante del alzamiento fascista del año 36 y del régimen político que nos oprimió en este país durante 40 años. Por lo tanto, nunca hay que dar por muertas a esas corrientes que representan el pasado de un país y que por eso te crees que esas corrientes ya por eso están muertas y no van a ir a más allá. O sea que mucho cuidado con el Tea Party. Yo creo que con el Tea Party, y coincido un poco con lo que comentaba hoy el de New Yorker, ¿no? Que es la inmolación del propio Partido Republicano, ¿no? Y John Cassidy lo que decía es como va a haber 2 primeros años en el que va a haber un equilibrio de poder parecido a la pasada legislatura. Pasados estos 2 años va a haber una auténtica explosión del Partido Republicano, que incapaz de soportar las tensiones internas entre los extremadamente dementes y los extremadamente liberales, y a partir de ahí, en la segunda parte del mandato de Obama, pues tendrá con sectores republicanos más moderados, tendrá posibilidad de alianzas para hacer pues los cambios que sean. Pero lo que creo interesante es un poco lo que dice Javier, y yo estoy de acuerdo en parte. Creo que Obama es un cambio muy importante a nivel doméstico, en algunas cuestiones, es un cambio en lo simbólico a nivel mundial importantísimo, fundamental, alucinante, inexplicable, hasta hace poco. Estamos hablando de Ronald Reagan. Comparar a un personaje como Ronald Reagan con Barack Obama, aunque solo sea en lo físico, es algo que era impensable. Pero, como dice Javier, es un bluff. O sea, Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, es el que tiene el 26% del gasto energético y la emisión de dióxido de carbono del 24%. Eso es lo que representa Estados Unidos. Mientras Romney niega el cambio climático, Obama acepta el problema pero no lo soluciona, sigue favoreciendo a las empresas. Y eso es lo que ocurre, es lo que, ya termino, es lo que los americanos llaman en comunicación un spin, ¿no? Es un seductor. Es el discurso de la seducción, que lo utilizan en los 2 bandos. Es como lo que estos teóricos del spin norteamericano lo que hablan es Goebbels como la gran representación de esto, ¿no? Evidentemente Obama no es Goebbels, Romney tampoco. Pero sí que es el mismo mecanismo, es un mecanismo de seducción. Ahora, que no hay que olvidar que en lo doméstico esos cambios son muy importantes. O sea, cuando se está hablando, y antes se mencionaba Latinoamérica, todos los procesos de empoderamiento que han ocurrido en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en un montón de países, con independencia de lo que pensemos de los gobiernos que hay ahí,
que son alucinantes, objetivamente. O sea, de gente que vivía en la miseria a empoderarse y tener la capacidad de intervenir en las transformaciones de los países. Que esto esté pasando en Estados Unidos, con parte de la población latina. Y es que los datos son alucinantes. O sea, el 93% del voto negro. Entre 19 y 29 años el 60%, el 70% del voto hispano, el 75% del voto asiático y el 56% del voto femenino. Si esto no es un cambio de paradigma, pues... Pero coincido con Javier, o sea, es una cuestión que en lo doméstico y en lo simbólico. En otras cuestiones, evidentemente... Ahora iremos con lo doméstico. Vamos preparando la conexión con Carlos de Clos, nuestro corresponsal en Texas, que nos tiene preparado un reporte. Tenía la palabra Pachi. Tenemos corresponsal en Texas, ¿crees? Está muy bien. Yo estaba pensando al oíros que se nos está pasando el tiempo, y ¿por qué no hablamos de la política que esperamos de Obama? ¿Va a ser capaz de resolver el problema de Guantánamo? ¿Va a ser capaz de oponerse a la pena de muerte que todavía en un número importante de estados? ¿Va a ser capaz de frenar la moratoria que se plantea en la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a este tema? ¿Va a ser capaz de ratificar el Tratado de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional? ¿Va a ser capaz de avanzar en el Convenio de Kioto? Para mí esas son las incertidumbres. ¿Tú crees que va a poder en alguna de esas aspectos? Yo tengo mis serias dudas, pero creo que no son los temas que están encima de la mesa. Sí, no. Ahora hablamos de eso. ¿Tenemos la conexión telefónica? Me dicen que todavía no. Santos. No, quería... Bueno. Os puedo preguntar una cosa, que yo creo que es muy interesante y que habéis sacado el tema. Se ha dicho de Barack Obama que al no tener la mayoría en la Cámara de Representantes está muy limitado a la hora de hacer políticas dentro de Estados Unidos. Y mucha gente se pregunta si la reforma sanitaria, que se supone que ha sido una de las, digamos, de las claves de obtener el voto de las minorías y de los históricamente excluidos en Estados Unidos, podrá llegar más lejos de lo que ha llegado. Pero claro, lo que todo el mundo sabe es que en Estados Unidos manda quien paga la campaña, y es uno de los países en los que hay más poderes económicos que financian a los candidatos, no de la misma manera. Yo he visto los datos y digamos que los microbonos de donaciones representaban un 60% en la campaña de Obama y un 20% en la de Romney. Pero ¿hasta qué punto, incluso a nivel interno, pueden cambiar cosas en Estados Unidos cuando al fin y al cabo las maquinarias políticas de los partidos están controladas por enormes lobbies? Pero es que ya han cambiado, es que ya durante los primeros 4 años de Obama ha habido cambios, y hacías mención a uno que ha afectado a la vida de muchos millones de personas, que tiene que ver con esto, ¿no? Que al final, que es la reforma sanitaria, que no pudo ser todo lo ambiciosa que habría querido el propio presidente, por lo que mencionabas, ¿no? Porque en ese sistema presidencialista había unas cámaras que pasaron a estar en manos de quienes en absoluto creían en esto, pero sí que ha habido cambios en la vida de los norteamericanos por tener un presidente distinto al que habían tenido anteriormente. Y por cierto, y estoy de acuerdo, Jacobo, ¿no? Javier, con lo que comentabas con respecto a Estados Unidos, que es verdad que es un país que hace cosas que si las hiciera cualquier otro no se las permitiríamos, es cierto, ¿no? Y a todo el mundo le resultarían... Pero es un país capaz de lo peor, pero también de lo mejor, y lo mencionabais ahora también, y estoy de acuerdo, ¿no? En pocos países del mundo, alguien que pertenece a una minoría, como es la minoría negra en Estados Unidos, podría haber optado a la presidencia del gobierno. Y en ese sentido es ya un símbolo el hecho de que un negro gobierne un país de mayoría blanca, y es un símbolo muchas de las cosas que bajo la presidencia de Obama se han hecho, que ha tenido mucho de símbolo, pero también mucho de realidad y de cuestiones prácticas como la que hace referencia precisamente al seguro sanitario. Lo que pasa es que a mí, perdona que te diga, lo que me enfada muchísimo es esa doble vara de medir que tenemos con Estados Unidos. Es la potencia global, evidentemente, y eso ha pasado en la antigüedad, en la edad moderna, y ha pasado, evidentemente. Pero se sigue comportando como un país imperialista, y hablo no como una categoría ideológica, sino como lo define el Adrae, o sea, un Estado con una política expansiva. Yo he estado en Irak, mi hermano fue asesinado en Irak, he estado en la posguerra de Irak varias veces, entre otras cosas en Fallujah con la única delegación que entró. Lo que he visto allí es terrible, terrible. Y los datos de sobremortalidad que habla la escuela, por ejemplo, estadounidense de salud pública, de las grandes cosas que tiene la Johns Hopkins, publicado en Lancet, habla de una horquilla por los bombardeos estadounidenses de cerca de 1 millón de personas muertas. Ha vuelto el cólera, o sea, es terrible, y aún encima, patosamente, o yo no sé si patosamente, aquí tenemos otra persona que también investiga o le gusta la geopolítica, de Bagdad para abajo se lo han entregado a Irán. O sea, Irak ahora mismo, después de la intervención, está en el eje chií. Entonces,
eso no se lo pasaríamos a nadie. Y nosotros no se lo podemos pasar, y nosotros somos aliados, tenemos bases de utilización conjunta, además de las más importantes que hay para la proyección del poder estadounidense, no de la OTAN, del poder o angloamericano. Entonces, algo tendríamos que decir, pero se lo pasamos. Sobre la guerra de Irak hemos dicho mucho durante muchos años, ahora todos. Con esto me dicen que tenemos conexión ahora sí con Texas. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Howdy from Texas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente en Texas, en ese estado en el que existe pena de muerte? Texas, madre mía. Pues sí, bueno, el estado de ánimo aquí en Texas ahora mismo es de pérdida, ¿no? O sea, se votaba también, ¿no? Básicamente estamos en territorio, bueno, por lo menos en la zona rural, muy mayoritariamente republicana, ¿no? Y no solo republicana, sino perteneciendo fuertemente a esa facción que es el Tea Party. Oí antes a varios tertulianos comentar que, bueno, a un tertuliano concretamente decir que el tema del Tea Party aburre y estas cosas, pero no deja de ser un elemento clave que para ganar la nominación del Partido Republicano les tienes que ganar como sector demográfico, pero luego a la hora de participar en las elecciones generales pues son demasiado alienantes para un votante normal, ¿no? Por otra parte, ¿cómo se está viviendo? Bueno, a nivel de país, ya fuera de Texas, digamos, por lo visto, bueno, a mí me resultó muy curioso lo que comentó la representante del Partido Popular al principio del programa, diciendo que había cierta unidad o algo así. No, aquí hay todo lo contrario. Aquí lo que están diciendo todos los medios y lo que ves en las redes sociales y todos estos, digamos, espacios así deliberativos, es una polarización tremenda, una polarización muy importante y sobre todo un cansancio. Es un cansancio, digamos, que tiene mucho que ver con lo que es el proceso de campaña, ¿no? O sea, aquí en este país, y es algo que no se ha comentado de momento en la tertulia, pero que es, digamos, el factor más clave, que es que se han gastado 6.000 millones de dólares, se han invertido 6.000 millones de dólares en estas campañas y se ha saturado mucho. O sea, entre la Super PAC, a través de la decisión de Citizens United, y el gasto ilimitado en las campañas y hasta las noticias de 24 horas y todas estas cosas, pues la gente realmente está muy saturada de llamadas robóticas diciendo que o sea, varias veces al día diciendo que votes a un candidato u otro y lo que hay es, digamos, una especie de deseo por una especie de unidad, que es lo que dice mucha gente, ¿no? Pero sobre todo un deseo para que deje de ser un espectáculo tan lamentable la campaña para la presidencia. Pues muchísimas gracias por tu comentario, Carlos. Esperamos tenerte pronto de vuelta al Estado español y esperamos que también en el plato de la Tuerca. Encantadísimo estaría. Gracias. Muchísimas gracias. Yo os quería preguntar, digamos, por cuestiones geopolíticas. Hay muchos teóricos que están diciendo que Estados Unidos vive desde hace muchos años una crisis de hegemonía y que se está reconfigurando a nivel global los poderes, la hegemonía a la hora de decidir los destinos en última instancia del planeta. Se habla de la emergencia de China como enorme gigante económico, pero cada vez también más como gigante político y como gigante militar. No está claro cuál va a ser el papel de la Unión Europea, sobre todo en este momento, y si pensamos en su relación con Rusia, en qué posición geopolítica queda nuestro país en este contexto y sobre todo un país en el que hay bases militares norteamericanas, como apuntaba Javier. Pues yo creo que prácticamente en ninguna posición. Realmente, de hecho, las primeras declaraciones de los representantes políticos de los grandes países apuntan la importancia que estos tienen en ese mapa que señalas, ¿no? O sea, China ha hecho un comunicado oficioso, ¿no?, diciendo que celebra la victoria de Obama, pero que básicamente les da exactamente lo mismo. Putin ha manifestado sus recelos y Netanyahu ha dicho que prefería a Romney, pero que felicita a Obama. Y Gordon Brown se ha referido por su nombre de pila a Barack. Claro, bueno, también porque existe el contencioso con Romney cuando estuvo en las Olimpiadas, que les fastidió mucho a los ingleses. Claro. Pero yo creo que a nivel geopolítico realmente el único cambio de paradigma, y que es un cambio además que sí que creo que es importante e irreversible, es la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la población que vive en Estados Unidos es la segunda lugar más importante de concentración de hispanos después de México, que representan el 16,8% de la población de Estados Unidos. Y ahí sí que ha habido un ligero cambio, ¿no? O sea, ya no es esta relación golpista o entrista
que ha tenido históricamente Estados Unidos con los gobiernos de América Latina, como ocurrió en todos los casos que conocemos de los años 70 y 80, sino que ahora las condiciones son mucho más variables, ¿no? Y eso sí que la administración Obama ha sabido manejar con un poquito más de tacto que lo que podían ser históricamente los republicanos. También por lo que decíamos antes, por el cambio de la composición del voto latino dentro del propio país, ¿no? Y en ese sentido también la reforma sanitaria también tiene mucho que ver, porque si alguien estaba desatendido precisamente en los Estados Unidos, eran los latinos, y mucho más con el tema de la cobertura sanitaria. Yo coincido contigo, Pablo, que hay una reestructuración del poder político mundial y que se va acentuando. No está claro de qué manera, pero que el peso de Estados Unidos en los últimos 10 años ha cambiado, no cabe la menor duda. También creo que ha cambiado el peso del poder estratégico, incluso del poder geopolítico. Creo que hoy es la geoeconomía la que distribuye la influencia a los actores internacionales. Y yo no creo todavía que tiene ese papel que a veces se le da a China. Está empezando, pero todavía eso está sin organizar y, en fin, tiene bastantes limitaciones. Pero son los principales acreedores de Estados Unidos, los chinos. Sí, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los productos interiores brutos, pues es la mitad del de la Unión Europea el que tiene China, un poco menos. Y la Unión Europea tiene más que Estados Unidos, es decir, que todavía hay un peso ahí, en fin, que esto se está planteando. Y es muy interesante ver que en las negociaciones del G20 están muy abiertas las negociaciones en torno a un montón de grandes temas, en donde las alianzas son flexibles. Para empezar, a mi juicio, las relaciones transatlánticas y la noción de Occidente, que hace 20 años eran fuertísimas, era impensable. Hoy hay dos occidentes distintos. En grandes temas como los que acabamos de decir, son dos visiones distintas la que tiene Europa y Estados Unidos en el G20, por ejemplo, en relación a derechos humanos, en relación al Tribunal Penal, en relación a el tema que estamos tratando de la tasa financieras internacionales, donde la Unión Europea va a adoptar por parte de 11 estados, ha tomado la decisión de ponerla ya en marcha, y que los Estados Unidos no quiere, que los emergentes como Brasil lo ven con buen ojo. Es decir, hay una reestructuración. Eso era impensable, que hubiera una ruptura tan total, que la Unión Europea persiga a empresas americanas de primera y que planteen el G20 que esto se ha acabado. Aquí no hay reestructuración en los temas económicos, que son hoy fundamentales. Ha cambiado completamente. Era impensable que hace 10 años fuera una cara de perro. Ha cambiado muchas cosas. Yo estoy de acuerdo en unas cosas con él y en otras cosas con Jacobo. O sea, Latinoamérica hay que mirarla. Además ha tenido unos procesos de soberanía y Estados Unidos ha mirado a otro lado, ¿no? Y también con que China le falta bastante en el término militar, que es la proyección además de tu poder, pues muchísimo. Puede tener un poder económico, pero le falta bastante. Pero lo que sí coinciden tanto republicanos como demócratas tienen algunas diferencias, sobre todo cómo llevar el propio ejército o la proyección del ejército, por lo que pasó en Irak o las nuevas campañas en las que se utiliza fuerzas especiales, aviones no tripulados, etcétera, etcétera. Pero lo que sí coinciden es dejar el eje central de su estrategia deja de ser Europa. Europa se la abandona o se nos deja a la OTAN, de ahí está el escudo de misiles, porque no es un escudo antimisiles, nos lo venden contra Irán, Irán no tiene capacidad de alcanzar, es contra Rusia, o sea, y de hecho una parte de ese escudo está en Polonia, ¿no? Evitar la teoría del corazón continental, esto es geopolítica clásica. Entonces, tácticamente utilizan Oriente Medio, sobre todo para lanzar sus fuerzas de avanzada y sobre todo para controlar aquellos círculos concéntricos que hablaba Brzezinski, del control de la energía, para aislar a China, pero es un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vamos a tener un papel de subalterno, ¿eh? Y con la nueva base que creo que se va a impulsar en Marruecos, una super base que a Rota la va a dejar, vamos a tener cada vez menos influencia, sobre todo en una Europa que, si fuéramos europeístas de verdad, estaría bien, pero yo, por ejemplo, el ejército europeo aquel nunca ha vuelto a hablar. El ejército español o el ejército europeo somos un grupo de tareas dentro de la OTAN. Ya no somos ni siquiera, a mi juicio, un ejército nacional para defender una soberanía nacional. Jacques Delors, ¿no?, el que decía, Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Pero eso es falso. Eso era verdad hace 20 años, hoy eso, en fin,
no lo defiende nadie. Gusano militar seguimos siendo como no es europeos. verdad, no es verdad. Ha habido 25 operaciones de gestión de crisis que no había habido nunca. Y además, me sorprende, Couso, que desde tu perspectiva le des tanta importancia a la geoestrategia, cuando hoy no creo que es lo que mueve el mundo. Hará falta algunos instrumentos militares, pero no, por lo menos desde mi punto de vista, no podemos pensar que eso es lo que verdaderamente tenga capacidad de decisión, y no lo tiene. Pero yo cuando estaba... Cada vez tiene menos relevancia. Y entonces, ¿cómo explicas que el 43% del gasto mundial de armamento lo haga Estados Unidos? ¿No tiene ya ningún papel, entonces? Pero, por ejemplo, en ese campo, por primera vez hay una agencia europea de armamentos donde está disputando temas importantes gracias a la utilización a la vez de tecnología civil y militar. El Galileo, el avión de transporte. Galileo, que esto todavía empezando. Todavía bueno, no. pero hombre, pero ha empezado, a pesar de que ha habido un boicot con bastante tiempo de retraso. Por supuesto, y a mi juicio influido por empresas estadounidenses. Efectivamente, por el boicot que han tenido las empresas europeas, han tenido que hacerlo a través de los GPS estados. Es un proyecto militar y Galileo en teoría iba a ser un proyecto civil. Pues efectivamente, si coincidimos en muchas cosas. Pues claro que sí, pero yo le pongo el acento en eso, sobre todo porque yo estoy invitado también aquí, porque yo he tenido que luchar contra esa impunidad de cientos de millones de personas que hace ese Estado gamberro. Pero vamos a ver. Y después de la Segunda Guerra Mundial y después de la fundación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, a mí me contaban, y en sus películas de los criminales de guerra, sus películas de Hollywood, me contaron que los malos eran de una manera. Y me he dado cuenta que los malos son también ellos. Los que mataron a mi hermano son exactamente igual de criminales de guerra que los SS. Porque mi padre, que era oficial superior de la Armada, me enseñó que ningún militar puede matar a un civil a sabiendas. Vamos a ver, Couso. Y la ley de vida no existe, está derogada por el derecho internacional. Por lo tanto, ¿no vamos a criticar eso? Pues claro que lo vamos a criticar. Y lo hemos criticado siempre. Más de la mitad, del tanto por ciento de lo que se gasta armas en el mundo lo gasta Estados Unidos. ¿Cómo no va a estar sobre eso? Con 1 millón de muertos en Estados Unidos, en Irak, y seguimos contando todos los golpes de Estado, todas las intervenciones, todos los intentos de asesinatos de líderes, etcétera, etcétera. Pues claro que hay que hablarlo. Yo lo siento por los estadounidistas, pero las cosas buenas se dicen de unos países y se dicen de otros. No es mi Ahora caso. mismo seguimos con el debate, vamos a llegar a control de redes. Después, para terminar, os voy a preguntar por las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Tenemos a Raquel Romero, que sustituye a Santos Chiches en control de redes. Hola, buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches, Pablo. Pues va a ser difícil que estés al nivel de Santos, pero esta es tu oportunidad de demostrarlo y si nos gustas, estas cosas son así. Adelante. Bueno, pues hoy vamos a empezar con la reacción de una internauta a la negociación del próximo calendario laboral. Acabo de leer que se ha negociado el calendario laboral con Rocco. ¿Ahora resulta que él es el representante de los trabajadores? Ya entiendo. También se están empezando a calentar las redes sociales con la huelga general del 14 de noviembre. Por ejemplo, Cecife Esquirol comenta: sorteamos una paga de Navidad, como las de antes, entre todos los funcionarios que vayan a trabajar el día de la huelga. Buena suerte. Pablo Rivero aclara lo siguiente: algunos se acuerdan del derecho al trabajo solo ante una huelga general. El resto de días difunden que o precariedad o paro. Sobre el desmantelamiento del Hospital de la Princesa, muchos internautas también han destacado su importante labor. En 2 meses me quedo sin mis hematólogos y sin mis revisiones tras 2 leucemias y un trasplante de médula. Olé. No al cierre de la Princesa. La tragedia del Madrid Arena también ha generado muchas intervenciones, como esta de Jorge García Castaño. Parece que en Madrid Arena los únicos que tenían licencia eran los taxistas. ¡Qué país! Fred une la tragedia con las políticas de género del gobierno con este tuit: ya veo a Gallardón haciendo una ley para evitar que las mujeres vayan a macrofiestas, para que no las arrollen. Sobre las elecciones de Estados Unidos, este internauta nos habla de la falta de principios de Romney con este tuit: un conservador, un moderado y un liberal entran a un bar. El camarero dice: ¿qué desea, Mr. Romney? Vamos, que ni de derechas ni de izquierdas, como Rosa Díez, más o menos. Para terminar, Analía nos cuenta, con acento latino, como al lado de Romney cualquiera puede parecer un revolucionario cubano. Todo bien que Obama al lado de Romney parezca Camilo Cienfuegos, pero convengamos que también es bastante derechosito. Y eso es todo por ahí. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Cómo están las redes sociales? Bueno, llegamos a la recta final del programa. Bien, Eso yo la he visto muy bien también, ¿eh? Yo también. Aparte, la cuota de género siempre tiene que pesar.
América Latina. América Latina ha sido siempre históricamente el patio trasero de los Estados Unidos desde la famosa doctrina Monroe, pero parece que en los últimos tiempos han emergido países en América Latina en procesos de recuperación de soberanía sin precedentes. No pienso solamente en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, pienso también en Brasil, que se ha convertido en un actor geopolítico crucial en América, y vimos momentos de tensión muy interesantes después del golpe de Estado a Honduras. ¿Qué puede cambiar o qué puede pasar en los próximos 4 años en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Estoy pensando también en Colombia y lo que pueden representar las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Qué os parece? Yo creo que un cambio, bueno, que poco a poco ya ha ido avanzando, pero que ahora va a ser definitivo, ¿no? El anuncio que veíamos al principio del programa de Romney, pues sí, es una caricatura y es una forma de alentar el voto conservador, pero no deja de ser una realidad, ¿no? Hugo Chávez dice que votaría por Obama y la hija de Fidel Castro que votaría por Obama, lo cual no tiene la representatividad que pretende transmitir ese spot. Tiene la representatividad que tiene entre 2 candidatos, elijo uno, punto pelota. Pero hoy en The Nation contaba Dave Thirin, que es un columnista que me encanta, contaba una historia súper corta, que los San Francisco Giants habían ganado el campeonato de béisbol de las series mundiales ahora, y entonces uno de los jugadores más míticos, Sergio Romo, se había quitado la chaqueta y había puesto, y te llevaba una camiseta que ponía "parezco ilegal", y este había nacido en California y sus abuelos eran mexicanos, ¿no? Y entonces con eso quería hacer como un acto en un momento tan importante en el que todo el país está mirando qué es lo que ha pasado en las series mundiales, y Sergio Romo es la encarnación del sueño americano, porque es de tercera generación de mexicanos, ha nacido en California, pero él dice "parezco ilegal", ¿no? Y entonces el columnista señalaba que eso tenía que desaparecer, el término ilegal, ¿no? Y que la victoria de Obama, y David Thirin es un tipo bastante a la izquierda, muy a la izquierda, y que el término ilegal tiene que desaparecer porque la victoria de Obama significa el recuperar el concepto de los derechos de las personas, ¿no? Con independencia de que yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier en tema de geopolítica, y además considero que Europa no tiene ningún tipo de atractivo, a diferencia de lo que pueda tener Latinoamérica o lo que pueda tener especialmente Brasil, ¿no? Que realmente lo que pasa con Europa, y volviendo un poco y muy brevemente, es un poco lo que pasa con Cataluña y España, ¿no? Es que España no tiene ningún atractivo, ni para vascos ni para catalanes, algo que es muy lógico. Entonces el Partido Popular y el PSOE, en vez de apelar al atractivo, lo que apela es a que en Europa no les van a dejar. Bueno, cojonudo, pero si es que lo que hay que hacer es que esto sea atractivo para la mayoría de los vascos y de los catalanes, ¿no? Yo creo que estamos mezclando un montón de cosas. Así no lo siento. Y una última cosa, disculpa, Pachi, perdona. Y antes, cuando me refería a lo de Spin Doctor, es un artículo de Ángel Luis Lara en el número 184 de Diagonal que recomiendo también. Ya se me ha ido la idea. Perdona, en relación a América Latina, que preguntabas, está claro que va a aumentar la margen de maniobra. Pero el que América Latina tenga un papel internacional va a depender de que ellos tengan capacidad de concertación política, que hasta no la están teniendo. Y que los procesos de integración avancen. Y no los procesos de concertación solo, tiene que haber una estructura sólida. Y le toca a Brasil o a México liderar. Y eso algo va, pero muy despacio. Los procesos son absolutamente intergubernamentales, de acuerdo entre presidentes, no tienen una estructura económica, social detrás que avance, no hay redes, en fin, no acaba de funcionar la integración. América Latina tendrá una presencia en la medida en que lleguen a... Incluso en el G20 tengo entendido que las 3 sillas que tienen rara vez tienen posiciones comunes. Luego es muy difícil todavía América Latina que tire para adelante. Está claro que la nueva situación va a permitir un poco más de libertad, pero de ahí a que yo creo que al final América Latina se tiene que entender con Europa. Tiene un modelo de equilibrio entre mercado, sociedad y Estado mucho más similar que entre otros. América Latina ha tenido presencia en la Asamblea General en la medida en que ha ido con Europa en los grandes temas al que he hecho referencia, al tema de la pena de muerte, la pena del Tribunal Penal ha salido cuando nos hemos entendido con otros, el tema de los objetivos del milenio, es decir, en esos grandes temas, cuando nos hemos entendido, es cuando han tenido una cierta repercusión. Además hay un detalle, perdonar, y es que a diferencia de lo que contabas tú antes, ¿no? Y de lo que contaba Javier de los golpes, o sea, la OEA es una organización absolutamente prescindible ya en la relación entre Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, y eso cambia tanto, sí, o sea, la creación del ALBA y especialmente de la CELAC
hace un par de años en Caracas, cambia tanto la situación, la lógica de Estados Unidos, y luego que evidentemente los militares ya no están con Estados Unidos, ya no es una fuerza de oposición de cualquier proceso democrático, de empoderamiento, como lo quiera llamar. Yo coincido contigo, pero sin embargo no tiene una repercusión exterior. Tiene una repercusión exterior en la medida en que los 26 o 27 van con otros, no cuando van solos, en los temas en que hemos hecho referencia. Lo que pasa es que yo creo que los 26 o 27 te refieres a la Comunidad Económica Europea. No, me estoy refiriendo a los latinoamericanos. A los países latinoamericanos. Hombre, yo creo que la CELAC es un proyecto, además en la creación de la CELAC no tiene compromisos en materia exterior, ninguno. Frente a la... Vale, bueno, yo quería comentar, ahí evidentemente... os automoderáis, esto es estupendo. Evidentemente Estados Unidos no va a poder actuar en América Latina como lo había hecho en el pasado, eso está claro que no va a poder ser de la misma manera. América Latina ha cambiado mucho, se ha fortalecido mucho, y luego a la vez hay un proceso de hispanización en Estados Unidos, e incluso ves que está conectado. Por ejemplo, hemos visto como la política de Estados Unidos hacia Cuba ha tenido algún cambio, al menos... por ejemplo, desde que ha llegado Obama, los cubanoamericanos han podido viajar a Cuba ya sin ningún tipo de restricciones. Ya el flujo de viajes y las conexiones que hay entre la comunidad cubanoamericana de Estados Unidos y los cubanos de Cuba, pues es totalmente fluido, y vemos como a la vez en política interna en estas elecciones se ha producido un cambio, porque por ejemplo en el sur de la Florida, uno de los escaños que siempre había estado en poder de la familia Díaz-Balart, que son hijos de un ministro de Batista, de los primeros exiliados cubanos del Partido Republicano, uno de esos los ha conseguido el Partido Demócrata en el área de Miami, también con otro cubano americano. O sea que vemos que hay cambios en América Latina, y esos cambios también tienen su reflejo interno en Estados Unidos, fruto de esa relación inevitable. Y me gustaría, si me permite saltar, porque probablemente sea la última intervención, quería hacer un comentario con el tema de la reforma sanitaria, porque creo que es el ejemplo del déficit democrático que hay en Estados Unidos en lo que es su sistema institucional, su sistema de poder, y cómo el sistema económico y el lobismo bloquea lo que puede ser un proceso de avance social, o lo que iba a ser un proceso de avance social en Estados Unidos. No hay que olvidar que la reforma sanitaria se aprobó teniendo el Partido Demócrata 60 senadores y teniendo una supermayoría en el Capitolio. No dependía de los republicanos. Pues ni con esas, tuvo que pactar incluso con los moderados de su propio partido, que se oponían a la reforma sanitaria, y ni con esas fueron capaces de hacer la reforma sanitaria que en principio intencionalmente querían. Ellos querían hacer, al menos crear un embrión de sistema público, decía Obama, para que compitiera con el sistema privado, para obligar a bajar los precios del sistema sanitario. No es del todo, Santos, bueno, déjame que termine. Para obligar a bajar los precios del sistema sanitario privado. No pudo hacer ese embrión, y tuvieron que moderar su reforma sanitaria para hacer lo que ahora han hecho, que no va a terminar con los problemas que tiene el sistema sanitario estadounidense, porque lo que va a hacer es que el gobierno va a pagar seguros sanitarios privados a aquellos que no se lo puedan costear, pero no va a poder pinchar la burbuja a la que está sometida el modelo sanitario estadounidense, y es un ejemplo de los déficits que hay en Estados Unidos para conseguir avances sociales. Contigo, Santos. La primera vez que estuve en Estados Unidos, que ya hace 40 años, ese tema ya era crucial. Y siempre dijeron, incluso en aquel momento me acuerdo que se discutía en clase, que habían matado a Kennedy los lobbies que defendían las medidas sanitarias. De eso. Estamos llegando al final, quedan vuestras 3 intervenciones, Juan, Couso y cierra Isabel. No es que veáis lo plurales que somos. Esto de que al final hubiera mayoría cuando se tramitó la ley, lo hubo durante parte, y la renovación de Congreso y Senado afectó a la propia tramitación. Por tanto, aunque es cierto que hay demócratas de todo tipo, también es verdad que en cómo quedó la ley influyó que acabó fue previo a las elecciones del 2010, estaba viviendo yo en Estados Unidos en ese momento cuando se produjo la aplicación de la reforma sanitaria y las elecciones posteriores. Vamos a dejar acabar. Dicho eso, estoy muy de acuerdo con lo que decís con respecto al papel en general, con lo que habéis dicho aquí, con respecto al papel de Latinoamérica y la relación con Estados Unidos. Yo creo que prácticamente, bueno, posiblemente quitando al de Colombia, del Chile, de los que no lo sé, el resto de los países sudamericanos, de los presidentes sudamericanos, latinoamericanos, se han alegrado, seguro, de la victoria de Obama. Y eso es una buena cosa, porque también es cierto que por primera vez en Latinoamérica hay un frente común, ¿no?, del que forman parte muchos países que están llevando a cabo políticas valientes de izquierda, que están cambiando esos países de arriba abajo y que suponen por primera vez un bloque homogéneo
contra Estados Unidos en algunos casos, que en todo caso creo que se alegra de la victoria de Obama y que va a poder tener una mejor y mayor relación que la que se ha tenido, porque no olvidemos que es que hasta hace no mucho había un presidente americano que fomentó un golpe de Estado en Venezuela, por ejemplo, y que llevó a Hugo Chávez a estar desposeído de la presidencia al menos durante unos días, ¿no? Esas cosas difícilmente se nos pueden ocurrir ahora, ¿no? No creo que vuelvan a ocurrir y creo que eso es una buena noticia. Un presidente americano y un periódico español que favoreció el golpe. Y un presidente español que dijo que se alegraba profundamente. Y Trinidad Jiménez también, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, también se alegró durante aquel golpe de Estado. Bueno, yo intentando ser sintético para dejar paso a la persona que menos ha hablado, que lo que vale es cierto, Latinoamérica emerge y esa persona tan vilipendiada por los medios de comunicación españoles, todos, como es Hugo Chávez, está impulsando un proceso de unión y además... Dicen, no está acabada, evidentemente que no está acabado, pero desde que empezó la idea de Europa hasta que se consolidó, aunque a mí no me gusta cómo se haya consolidado. Luego, ojalá se respete, ojalá Obama respete, no lo está haciendo. Yo no estoy de acuerdo, Jacobo, contigo, el golpe en Honduras, en Paraguay, hace poco leía 87 millones de dólares. Digo que hay cierto cambio. Para derrocar a Correa, ojalá dejen vivir a Cuba. Estados Unidos tiene relaciones normales con Vietnam después de perder 56.000 soldados estadounidenses y no con Cuba. Económicamente, como parece que hay petróleo y hay empresas chinas y españolas, igual cambia la cosa porque hay empresarios que quieren. Y para acabar, y cierro con esto, sobre las elecciones estadounidenses, ese bluff del que hablaba yo, no solo de Obama, ¿no? La ley Citizen United, que la ha nombrado el corresponsal, que ha permitido que sea inconstitucional limitar la aportación